Bienvenidos una vez más a Derecho a Fondo, el programa de la Facultad de Derecho de la UBA. Mi nombre es Gastón Esmulevisi, junto a Julieta Tobal los vamos a estar acompañando hasta las 21 horas. ¿Cómo anda, Juli? Muy bien, ¿vos, Gastón? Muy bien y con muchas ganas de aprender como siempre en este programa. Por supuesto, hoy tenemos un tema importante y muy interesante. Bueno, la Constitución está en todos lados, en los derechos que ejercemos, en los límites al poder, en las reglas del Congreso, en cada sentencia judicial, pero muchas veces se la mira desde lejos. Hoy vamos a correr ese velo y hablar del derecho constitucional en profundidad, de cómo se organiza el poder, de qué pasa puertas adentro del Congreso, de cómo se construyen y se exigen los derechos y de por qué entender la Constitución es también una forma de entender al país. Excelente, suprema presentación para el tema que vamos a hablar hoy, que tenemos una entrevistada de lujo que enseguida ya la vamos a estar presentando. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como @derechoafondoRUA, en X y en TikTok como Derecho a Fondo, y si se perdieron el programa, Juli, ¿quieren volver a escucharlo? Nos encuentran en YouTube y en Spotify como Derecho a Fondo Radio UBA. Agradecemos a Agustín Botatos en la producción y a Isabel Gestoso, a Leandro Salas en la operación, a Clara Sirven en la coordinación y arrancamos. Cuando hablamos de derecho, no podemos hacerlo a medias. Escuchá Derecho a Fondo, sin medias tintas. Continuamos en Derecho a Fondo, ya tenemos sentada en los estudios de Radio UBA a María Sofía Sagüez. Ella es profesora de Derecho Constitucional por la UBA, por la Austral, en la UCA también. Es directora de la Diplomatura en Derecho Constitucional Latinoamericano de la Universidad Austral. ¿Cómo estás, Sofía? Te saludamos formalmente. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Gastón. Un placer estar aquí. Bueno, el placer es nuestro y tenemos la responsabilidad hoy, ni más ni menos, que hablar de la Constitución. ¿Cuál es el origen de la Constitución y para qué sirve? Es muy interesante la pregunta y de hecho la presentación que hizo Julieta me pareció excelente. Hay un autor clásico de principios del siglo pasado que se llamaba Ferdinand Lassalle y escribió un librito muy chiquito pero muy interesante que se llama ¿Qué es la Constitución? ¿Qué es la Constitución? Y él se pregunta algo que nos podríamos preguntar hoy mismo también, ¿no? ¿Es la Constitución una hoja de papel que está sometida al vaivén del querer político del momento o la Constitución es algo más? Si lo vemos desde el punto de vista teórico, diríamos es la ley suprema. Pero en realidad en la Constitución están lo que se llaman las decisiones políticas fundamentales de un país, las decisiones que determinan nuestra identidad. Hoy se habla de emociones constitucionales, identidad constitucionales. Son entonces las grandes decisiones políticas en términos de estructura de poder, en términos de derechos fundamentales que nos marcan como sociedad y que marcan nuestra identidad y de allí proyectan todas las otras leyes, tanto como deben ser adoptadas como en su contenido, leyes, sentencias, etcétera. Las decisiones políticas fundamentales de un país. Bien, nuestra Constitución en particular tiene origen ¿en dónde? Tiene muchos orígenes. A veces se lo quiere identificar con un origen solo y no es así. Nuestra Constitución nace en el primer movimiento constitucionalista. Estamos hablando después de la Revolución Francesa. Los primeros experimentos constitucionales de esa época los vamos a encontrar en Francia, en Estados Unidos, pero también a lo largo de Latinoamérica, en Venezuela, Haití, etc. Es un momento donde predominaban las ideas de la Ilustración, el contractualismo, las ideas liberales, Locke, Rousseau, Hobbes. Y las fuentes de nuestro texto constitucional están tanto en referencias extranjeras. La Constitución de Filadelfia de Estados Unidos fue muy importante. Fueron las primeras grandes experiencias de lo que son las instituciones que vamos a ver reflejadas en nuestra Constitución. Federalismo, división de poderes, etcétera. Pero también tenemos interesantes antecedentes en un gran abogado constitucionalista argentino, tucumano, Alberdi. Se lo llama el padre de nuestra Constitución, que tiene varias obras muy interesantes, bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, el sistema económico y rentístico de Argentina, y él le da a las instituciones estadounidenses una idiosincrasia también local. A él le debemos muchas de nuestras pautas, la apertura a la inmigración, la fuerte presencia del Poder Ejecutivo, es un Poder Ejecutivo muy robustecido, el sistema federal, etcétera. Pero también tenemos otros antecedentes, como la PEPA, la Constitución de Cádiz de 1812. Es decir, nuestra Constitución no es una mera réplica
de otro texto constitucional, sino que tiene su propia personalidad, su propio protagonismo, que además fue fraguado, fue modulado a lo largo de la historia, sobre todo en la reforma de 1957, donde empieza a adquirir una impronta social, y la reforma de 1994, que le da una personalidad absolutamente propia. ¿Y cómo podemos pensarla como una herramienta útil y viva para la sociedad hoy en día, para el común? Es tan interesante lo que pregunta Julieta, porque hay algunas posiciones doctrinarias que entienden que la Constitución es un instrumento normativo que nació y se perfeccionó, mientras que otras consideran que la Constitución debe ser un instrumento de gobierno. Entonces debe ser práctica, debe ser eficiente, debe ser útil para canalizar las tensiones sociales. Esta línea que la vamos a encontrar en muchos fallos de la Corte Suprema, incluso clásicos como Ferrer, que lo ven a la Constitución como un instrumento de gobierno, es la que está hoy como más protagonista. La Constitución debe ser un instrumento que responda a las tensiones sociales, a los grandes intereses, a la tutela de los derechos fundamentales en términos de practicidad, de utilidad, sin traicionar sus valores, pero debe ser ante todo un instrumento de gobierno. Si quedan tensiones sociales que no encuentran en la Constitución su canalización, es un problema, porque van a canalizarse fuera de la Constitución. Y eso es un problema grave para el Estado de Derecho. La Constitución debe ser un instrumento para seguridad jurídica, para protección de derechos, para garantizar una convivencia, en definitiva, quizás sin ser muy poético, para la paz social. Pero para eso necesita ser eficiente, necesita ser práctica. Vamos a pincharlo un poco a Sofía, vamos a aprovechar que sabe un montón de la materia. Vos decías recién la Constitución como una herramienta viva y necesaria para la paz social. Entonces me pregunto, ¿qué Argentina había antes de la Constitución o cómo se convivía sin una Constitución? Bueno, es muy interesante lo que planteas. Había varias constituciones antes de la Constitución de 1853 en muchas provincias. Muy interesante cómo ese federalismo que estaba en la génesis de nuestro texto constitucional. Sabemos que la Constitución se dicta en la Constitución Federal en 1853 y luego se incorpora a la provincia de Buenos Aires 1860, por eso se la llama la Constitución 1853-1860. Y antes había textos constitucionales en muchas provincias y muy de avanzada, muy interesantes en reconocer, por ejemplo, la libertad de cultos. O sea, realmente, cuando se dice que el sistema federal nos presentaba una realidad heterogénea y en esa heterogeneidad, en esa multiplicidad, está lo positivo, lo nutritivo de nuestro sistema federal, eso es muy importante y eso estaba en la historia. Pero sin duda, antes de nuestro sistema federal, constitucional, había un fuerte caudillismo en muchas provincias también y también en la provincia de Buenos Aires, donde obviamente la idea de un poder controlado, un poder distribuido, se desdibujaba totalmente y el respeto de los derechos fundamentales no era una carta común. De hecho, también, por ejemplo, votaban solamente algunos sectores privilegiados, las mujeres, los asalariados, obviamente no estaban dentro del patrón de los representados. Entonces, bueno, ha sido un avance muy importante el dictado del texto constitucional que une al país, establece una división de poderes, un sistema de frenos y contrapesos y derechos fundamentales que no pueden ser desdibujados por los abusos del poder. Lamentablemente ese diseño, si uno hace una historia, una línea de vida del texto constitucional argentino, más veces se ha visto incumplido que cumplido. Y eso es algo que nos debe importar mucho. La efectiva vigencia de la Constitución es algo que está en nuestra propia historia. Más años ha sido incumplida que cumplida. Y por lo tanto encontramos en nuestra identidad una Constitución que quiere ser cumplida. Esa idea de la Constitución aplicada en la práctica. Fíjate el artículo 36. Esta Constitución mantendrá su imperio. Es un artículo muy importante que define nuestra identidad. Perdón. ¿Y qué desafíos enfrenta hoy la Constitución como para seguir vigente con la sociedad, ¿no? ¿Cómo avanza la sociedad y cómo aplicarla más allá de su texto? Claro, justamente íbamos a eso, ¿no? Ese sigue siendo el desafío. Está en su génesis, está en su historia y sigue en la actualidad, la efectiva vigencia del texto constitucional. Pero es un problema no solamente argentino, o un desafío o una tensión no solamente argentina, es una tensión que se plantea en toda Latinoamérica y también en Europa. Muchos de los grandes principios constitucionales, de grandes directrices constitucionales, están en una brecha entre una realidad normativa muy perfecta y una realidad
fáctica, con muchas falencias. Pensemos en el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad es el derecho más protegido por los textos constitucionales, legales, convencionales. Y sin embargo, miramos a la realidad y nos plantean escenarios sumamente lesivos, ¿no? Pero la imparcialidad judicial es otro tema tan interesante en Latinoamérica. Y las nuevas dimensiones de la imparcialidad, no solamente la imparcialidad judicial en cuanto le importa al justiciable, sino también al juez que quiere ver protegida su imparcialidad, y también el elemento, lo que algunos autores llaman la dimensión colectiva de la imparcialidad, la importancia de la imparcialidad judicial para el Estado de Derecho. Y finalmente el último punto de imparcialidad, que sería la imparcialidad estructural, que el Poder Judicial no replique situaciones de discriminación que se proyectan en el tiempo. Entonces yo creo que uno de los grandes problemas que enfrenta los textos constitucionales es, en primer lugar, su efectiva vigencia, la necesidad de la consolidación de un Poder Judicial sólido, fuerte, independiente. En la actualidad también la coexistencia del orden con los órdenes internacionales, el desarrollo de una dinámica funcional, respetuosa de ambos órdenes, es otro de los temas que más importa. Y uno de los grandes problemas que está enfrentando, sobre todo en Latinoamérica, el constitucionalismo, es la inercia de los poderes legislativos. Muchas veces el poder legislativo, que es el poder más importante, el que más representa a la sociedad, a la voluntad del electorado, no responde a los mandatos constitucionales. No sé si hay tiempo de exponer esto, pero pensemos, por ejemplo, en Argentina. Muchas leyes que serían necesario dictar no se dictan. La ley de coparticipación, el traspaso de potestades a CABA, la ley que regule los procesos colectivos en términos del artículo 43, una ley que actualice la figura de la acción de amparo tan importante para la tutela. Eso se llaman omisiones legislativas, pero también otras omisiones institucionales, la designación del defensor del pueblo, tan trascendente para el acceso a justicia. Entonces, ese tal vez, volvemos a lo mismo, la gran tensión y el gran desafío, la efectiva vigencia de los principios nucleares y cómo producirla en la realidad. Concretización, le llaman los alemanes, el Tribunal Constitucional alemán. Concretar a la Constitución. Estamos conversando con Sofía Sagüés, ella es profesora de Derecho Constitucional, sabe un montón, así que estamos sacándole jugo. Hablamos del origen de la Constitución, hablamos de alguna forma de lo que se menciona en el preámbulo de los pactos preexistentes, de estos acuerdos que existían entre las provincias previo a la Constitución de 1853/1860. Mencionaste los pesos y contrapesos, que quiero que indagues un poco ahí, pero quizás para el que es más escéptico y dice, yo nací en el 2000, a mí nadie me preguntó si yo quería formar parte de esta Constitución, si estaba de acuerdo, si no. ¿Cómo se le responde a eso? Qué buena también tu pregunta. Ese es el argumento de la teoría de las generaciones, ¿no? ¿Por qué la generación de 2025 va a estar sometida a la generación de 1853 o de 1994? Bueno, en primer lugar, porque en realidad en los textos constitucionales, por el principio totalizador, están las decisiones políticas más fundamentales. No significa esto que la Constitución tenga que ir a regular cada aspecto específico y menudoso, pequeño de la vida de cada uno, ¿no? Entonces, eso hace que los textos puedan adaptarse a la realidad, puedan encontrar distintas facetas frente a distintos fenómenos, o como señaló la Corte, por ejemplo, estadounidense en un fallo muy interesante que es Lawrence versus Texas, como cada generación puede darle al texto constitucional su propia impronta en mira de mayor libertad. Es una lectura dinámica, evolutiva de los textos constitucionales que obviamente va a estar limitada por justamente que no desnaturalice los grandes principios constitucionales. Entonces, la Constitución nos define las reglas de juego y hace que ese juego sea justo. Si no tenemos definidas las reglas de juego, nunca podemos desarrollar un juego justo. Pero eso no implica petrificar al sistema. La Constitución permite ser modificada, tiene los mecanismos, la generación del 2025 puede modificar la Constitución, y además los operadores pueden hacer una lectura dinámica evolutiva dentro de los límites de lo que sería una interpretación válida constitucional. Y quiero por ahí que nos metamos un poco en lo que es el funcionamiento de la justicia y por ahí aprovechando
que sabés mucho y conocés como secretaria de lo que es la Corte, ¿cómo es el funcionamiento en sí, no? Porque está esta cosa, está este mito popular de que hay 3 instancias, entonces uno pasa a la primera instancia, pasa a la segunda, y como si todo terminaría en la Corte, y bueno, por ahí, ¿no? Hay que limitarlo a dónde hay que ir con las causas para que lleguen a la Corte finalmente. Muchas gracias por hacer esta apreciación. Me llamó muchísimo la atención cuando hicieron el inicio del programa y hablaron derecho a fondo, el derecho así donde no llegan las leyes. Y lo primero que me pregunté cuando escuché eso es, ¿llegarán ahí las sentencias? ¿No? Es una deformación. Trabajo en el Poder Judicial desde el año 91, he trabajado en muchas instancias, desde la más cercana a la gente hasta la Corte Suprema como secretaria letrada. Entonces, es interesante tu pregunta. En primer lugar, es importante entender que la Corte Suprema tiene, por su diseño institucional, una competencia particular. ¿Esto qué significa? Su ámbito de trabajo no es el mismo que cualquier tribunal. Por eso se dice la Corte Suprema tiene una competencia excepcional. Fíjense, es el máximo órgano jurisdiccional del diseño de país, es una sola. Dice, una Corte Suprema y demás tribunales. Y como tal sería imposible concebir que revise toda y cada una de las decisiones. El diseño institucional de la Corte Suprema tiene varios ámbitos, pero 2 principales. Tiene algunos otros que voy a dejar de lado, pero 2 principales. Uno es su competencia originaria cuando son realmente cuestiones donde estén en juego derechos o prerrogativas de los grandes actores, por ejemplo, del federalismo argentino o de otros estados, y la competencia apelada que solo puede llegar a la Corte cuando está en juego efectivamente la Constitución. Este diseño intentó ser muy prudente, se tomó del modelo estadounidense y se busca una Corte Suprema que no invada potestades de otros órganos. Entonces, la excepcionalidad es un elemento característico. Tiene que estar realmente en juego la Constitución, derechos constitucionales, prerrogativas constitucionales. Entonces, puede un caso de 2 personas de a pie llegar a la Corte, pero porque esté en juego realmente la interpretación de la Constitución. Entonces, ahí se hace una ponderación, lo que se llama en derecho un clearing de valores, un peso de principios. ¿Qué preferimos? ¿Una corte que revise todos los casos o realmente una corte que se concentre en su jurisdicción más eminente? Las grandes cortes, digo grandes en el sentido por tradicionales, podemos estar o no de acuerdo con sus decisiones. Por ejemplo, la Corte de Estados Unidos no dicta más de 100 y pico de sentencias por término. En otros países, por ejemplo Perú, etcétera, se dictan muchas más, pero hay sentencias contradictorias. Es una decisión institucional de qué esperamos por la Corte. Me refiero al accionar, qué se espera del accionar de la Corte, y tenemos que saber los costos que en cada caso se pague. Un tribunal que dicte tal cantidad de sentencias va a ser un tribunal que cada sentencia en sí no repercute de la misma manera en la sociedad que un tribunal que dicta 100 sentencias y esas son conocidas y esas son accesibles. Eso es una decisión de diseño institucional. Pero en ese sentido es muy importante entender también que el diseño institucional cambió. Que lo que se diseñó en 1853 en el caso de Argentina no es lo que existe en el derecho comparado. En el derecho comparado hay tribunales constitucionales, salas constitucionales en Cortes Supremas, es decir, ha cambiado el diseño institucional de lo que es el Poder Judicial y la jurisdicción constitucional. Y nuestra Corte Suprema Argentina y el Tribunal, el Poder Judicial en general, coexiste en el derecho comparado con modelos institucionales muy distintos. Quizá de los 3 poderes, el que cambió más en el derecho comparado es el Poder Judicial. Deberíamos preguntarnos por qué y qué es lo que esperamos de nuestro Poder Judicial para que sea eficiente, para que sea realmente intuitivo. Te queríamos preguntar, bueno, hablaste de 2 modelos, ¿no? Por ahí primero explicar esa diferencia a grandes rasgos para entender dónde estamos parados con la Corte que tenemos. Perfecto, sí, con el diseño institucional del Poder Judicial. Y eso me sirve un poquito para aclarar una pregunta que me habías hecho y no llegué a profundizar. Originariamente, en Estados Unidos, cuando se dicta la Constitución de Filadelfia, se comienzan a generar algunos procedimientos jurisdiccionales que terminan en consagrar lo que es la revisión judicial de constitucionalidad, lo que se denomina la Judicial Review o el control judicial de constitucionalidad. Los jueces, todos los jueces
desde la primera instancia hasta la Corte Suprema, todos controlan que el derecho que aplican en los casos sea conforme a la Constitución. Eso se llama el ejercicio del control difuso de constitucionalidad, todos los jueces. A partir de la década del 20, de 1920, se comenzaron a diseñar en el derecho comparado otros modelos. Y aparecen los tribunales constitucionales. Aparecen por primera vez en Europa, un autor muy conocido que fue el grande referente, no el único, Hans Kelsen, se establecen en Checoslovaquia, en Austria. ¿Pero qué tienen en diferencia? Acá hay un solo órgano, que es el Tribunal Constitucional, que es el que decide sobre la compatibilidad del ordenamiento jurídico con la Constitución. Mientras que en un caso son muchos, en otros es uno solo. Esos dos diseños, que es el difuso y el concentrado, ya no existen de manera pura. Si uno mira el mapa latinoamericano, el mapa europeo va a encontrar generalmente sistemas mixtos, sistemas duales, de combinación. Cada país le dio a su jurisdicción constitucional su propia impronta. El tema es que el Tribunal Constitucional se identifica como un órgano de poder, un órgano político. Mientras que la idea del Poder Judicial generalmente, si bien tiene un rol político, se lo ha visto más como un órgano ajeno a el ejercicio por sí mismo de un poder político. En la actualidad, como decíamos, no hay un sistema puro, existe una gran cantidad de modelos, y a estos dos protagonistas de la jurisdicción constitucional le apareció un actor cercano, que es la jurisdicción transnacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el que la jurisdicción constitucional empieza a interactuar, y en esa interacción también define su propia personalidad. Entonces hoy estamos en un momento donde los tribunales, tanto en Latinoamérica como en Europa, están definiendo su propia personalidad a través de reformas, a través de acordadas, y vemos, por ejemplo, en el caso de México, elección popular de jueces. Existe hoy un momento de replanteamiento del rol institucional del Poder Judicial. Recordamos que estamos conversando con Sofía Sagüez. Quédense que enseguida regresamos con más Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. El Instagram del programa es @derechoafondoRUA. Estamos con Sofía Sagüez. Ella es especialista en Derecho Constitucional, una genia total, así que estamos aprovechando para sacarnos todas las dudas. Estábamos conversando acerca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo último que nos dijiste, Sofía, es que llegan muy pocos casos a la Corte, que son excepcional esta instancia. Bueno, primero preguntarte cuáles son los casos que suelen llegar. Imagino que la mayoría son los que se quedan afuera, y un poco cómo es el caminito, cómo es el proceso una vez que uno presenta un recurso extraordinario, o ya sea por queja. ¿Cómo seguimos desde ahí? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Justamente lo que habíamos visto es que la competencia apelada, es decir, cuando el tribunal recibe causas que ya fueron vistas por otras instancias, es extraordinaria. Justamente el recurso se denomina Recurso Extraordinario Federal. Y me parece tan simbólico el nombre, porque es un recurso, es decir, necesitamos que haya trabajado otra instancia, otro tribunal u otro órgano de decisión, porque puede haber recurso extraordinario contra decisiones arbitrales. Extraordinario, es decir, es excepcional. Y eso se nota en el contenido, en la forma en que debe ser interpuesto, en aquellos requisitos formales de cómo debe ser exigentemente fundado, y además es federal. Esto muestra que debe estar en juego el derecho de la Constitución, la cuestión federal, se denomina así. Entonces, para que se pueda excitar al máximo órgano jurisdiccional argentino, es necesario que ya se haya recorrido un camino, que haya trabajado y que haya resuelto el superior tribunal de la causa, la máxima instancia posible, que realmente sea una sentencia definitiva y realmente esté en juego la Constitución. ¿Cómo se traduce esto en términos fácticos? Llegan muchísimas causas a la Corte, llegan entre 25.000, en algunos casos han llegado muchas más. Pensemos, por ejemplo, amparos por corralito, por especificación del año 2001, fines del 2001. Llegaron más de 97.000 causas a la Corte, un tribunal, 97.000 causas. Amparos, además, que son procesos expeditos, rápidos, que requieren una tutela urgente. El tribunal dicta aproximadamente entre 25.000 y 18.000 causas. Si uno hiciera un promedio de los últimos 10 años, va a encontrar 18.000 causas al año. Esto no significa que todas analicen en profundidad
la temática sometida. En algunos casos, la Corte utiliza una herramienta que se llama Writ of Certiorari, el artículo 280, que le permite discrecionalmente decidir cuando una causa no tiene la trascendencia ni es tan sustancial como para que se pronuncie el máximo órgano jurisdiccional. Entonces, las decisiones más trascendentes, de peso, con contenido, están aproximadamente entre 200 y 300 causas. Por eso es importante que la sociedad interiorice que no todo necesita llegar a la Corte Suprema, no todo planteo jurisdiccional implica una cuestión realmente de naturaleza constitucional. Y es importante también que las instancias previas a la Corte asuman un protagonismo tuitivo para resolver los conflictos con eficacia, de tal manera que no sea necesario que en el foro, que en la sociedad, no se repita esa idea de que voy a llevar tu causa hasta las últimas instancias, voy a llevar tu causa hasta la Corte. Para que la tutela sea efectiva, puede ser necesario o conveniente que la última decisión sea en segunda instancia, si no hay cuestiones que valgan la pena de movilizar al máximo órgano jurisdiccional. La Corte tiene varias dependencias, tiene secretarías judiciales que tramitan las causas divididas por temas, tiene también vocalías con su cuerpo de letrados. Lo importante también como para comunicar es que más allá de que la Corte ejerza su jurisdicción discrecional, elija o dicta realmente una sentencia de fondo en todos los casos, y esto es algo que se puede asegurar, todos los expedientes se leen y se estudian con absoluta profundidad. Eso te iba a preguntar justamente, Sofía, porque el famoso artículo 280 que mencionás, a veces por ahí desde este lado del mostrador, desde el ejercicio profesional, se ve como, bueno, la Corte no quiso leer la causa o está más en cuestiones políticas y mete el artículo 280 y con eso un poco deja de lado la resolución. Pero vos ahora estás afirmando que hay toda una estructura por debajo de la Corte que la sostiene y que hacen un análisis exhaustivo de cada causa. Por supuesto. Es más, si uno analiza la norma del 280, señala que la Corte podrá, según su sana discreción, indicar cuándo no se pronunciará porque la causa no resulta sustancial ni trascendente. Es decir, a los fines de aplicar esa figura, se dan dos supuestos. O sea, no sea sustancial, por ejemplo, ya haya jurisprudencia consolidada de la Corte sobre tema, o no sea trascendente. El interés en juego no justifica que se distraigan recursos de otros temas de mayor trascendencia. Entonces, el 280 no es un cheque en blanco, una patente de corso, no es aquí un vale todo. Por otro lado, y nosotros lo vimos un poquito en las preguntas anteriores, es necesario tener en cuenta que tanto las Cortes Supremas como los tribunales constitucionales, al ser instituciones de control del poder, tienen un accionar político propio a su naturaleza, propio a su función constitucional. Esto no significa que sean órganos sometidos a los intereses partidarios ni políticos en el sentido de lato de política, pero sí tienen un poder como órganos de control que exige que su accionar esté condicionado a aquellos supuestos institucionales o de tutela de derecho que realmente reclama el máximo órgano jurisdiccional argentino. Entonces, aquí hay una gran pregunta que debe responderse en términos de sistema. Uno busca una Corte que se concentre en los aspectos de mayor trascendencia para que su impacto sea más grande, las sentencias sean leídas, sean debatidas, incluso puedan ser precedidas del debate, de la deliberación en una audiencia pública, o preferimos una nueva instancia que replique y se pronuncie en el gran porcentaje de causas que le llegan, lo cual sería multiplicar otra instancia per se, pero dejar vacío un rol institucional. Hoy en día, en Latinoamérica y en Europa, se parte de una idea de tribunales constitucionales o jurisdicción constitucional, más o menos concentrada con potestades discrecionales. ¿Varía algo el número de miembros de la Corte en este análisis que estás haciendo? Qué buena pregunta. Hoy es un tema muy en estudio, el tema de los miembros de la Corte. En realidad para la Corte Argentina no. ¿Por qué? Porque, como decíamos, la Constitución dice el Poder Judicial está compuesto por una Corte Suprema, una que no se puede dividir en salas. Entonces tenga 7 miembros, 9 miembros, 5 miembros, 3 miembros. Siempre es necesaria la actuación de la Corte en pleno. Está la circulación. ¿Qué es la circulación?
el expediente va siendo analizado por las distintas vocalías. Obviamente, si uno se imagina una corte de 9 vocalías, tiene que circular por cada una de ellas, ¿no? Vocalía equivale a cada uno de los ministros. Sin embargo, hay técnicas para superar ese conflicto. Hay técnicas como es, por ejemplo, la circulación conjunta. Eso que significa, si un expediente es trascendente y requiere una respuesta rápida, bueno, el tribunal mismo puede disponer que circule de otra manera. Entonces, a mí me parece que en ese sentido no sería incompatible un aumento de jueces de la Corte con mantener la eficacia del tribunal, a pesar de que pueda en algunos casos darse una circulación más amplia. Existen mecanismos para garantizar una circulación eficiente, incluso en una Corte de 7 o de 9 miembros. Y desde tu experiencia, vasta experiencia, ¿qué opinión tendrías o qué es lo que a vos te parecería mejor en el día de mañana hacer una reforma? La Corte, ¿qué punto podrías tocar, ¿sí? para un mejor funcionamiento? ¿O con el funcionamiento que tenemos hoy en día está bien así? Es otra muy buena pregunta. La herramienta procesal por excelencia del máximo tribunal argentino data de 1863. Es decir, tenemos un tribunal que coexiste con conflictos institucionales y de derechos fundamentales de la actualidad, que interactúa en un diálogo jurisprudencial con la Corte Interamericana, que tiene en el derecho comparado la Corte Constitucional Colombiana, la Sala Constitucional de Costa Rica, pero que para resolver sus cuestiones debe recurrir a una herramienta de 1863. ¿Son las mismas tensiones hoy que en 1863? Algunas tal vez sí, por ejemplo, el sistema federal, pero en realidad no. Entonces, me parece muy importante dotar a la Corte Suprema de una herramienta actualizada, que prevea estos supuestos, cómo interactúa con la Corte Interamericana, cómo se ejecuta una decisión de la Corte Interamericana, qué entendemos por jurisdicción más eminente, cómo se produce el precedente. De esa manera, una sentencia de la Corte repercute más allá de las partes. Fíjense, la sentencia es un bien para las partes porque les resuelve el conflicto. Pero además es un bien para la sociedad porque contribuye con la seguridad jurídica, con la certeza, contribuye dando los lineamientos de estas decisiones políticas fundamentales que es la Constitución. Entonces, la importancia de que la herramienta responda a la realidad me parece que es un elemento que no podemos soslayar. Y es otro tema del Poder Legislativo, cómo el Poder Legislativo no dota muchas veces, o tarda en dotar, o omite dotar a tiempo, como dice la Corte, entra en un inmovilismo en dotar a tiempo del Poder Judicial de las herramientas necesarias para actuar. Hoy en día tenemos un Poder Judicial sin ley de procesos colectivos. Una Corte con un recurso extraordinario federal diagramado en 1863. No se tramitan los procesos estructurales. La ley de amparo, conocida por algunos autores como ley de desamparo, es previa a la reforma. Estamos corriendo el Dakar con carretas. O sea, para que nos quede claro, la Corte no se divide en salas, entonces tratarían el mismo cuerpo de secretarios un tema que llegue por un recurso extraordinario del fuero laboral o del fuero comercial. No, gracias por darme la oportunidad de aclararlo. Cuando digo que la Corte no se divide en salas, es una jurisprudencia de la Corte, lo dijo la Corte en una acordada, porque habla de una Corte de la Constitución y esto significa el accionar de los ministros, de los jueces. Los jueces actúan siempre en pleno. En algunos países, por ejemplo, los jueces se dividen en sala civil, sala comercial, sala penal, por ejemplo, el Tribunal Constitucional peruano. Los jueces deciden de a 3 reunidos en salas y esto ha generado que algunas salas se contradigan entre sí. Otra cosa es la organización del cuerpo letrado, del cuerpo de secretarios letrados y de secretarios de corte, que ahí sí, los secretarios de corte, que se llaman secretarios judiciales, tienen a cargo secretarías temáticas, civil y comercial, penal, civil, tributario bancario, penal, contencioso administrativo. Hay 2 secretarías muy importantes, ambiental y consumeril. Y ahí sí, el cuerpo de letrados trabaja dividido por materia, pero las decisiones de la Corte son adoptadas por sus jueces en pleno. Estamos conversando con Sofía Sagués, especialista en Derecho Constitucional. Te quiero preguntar, Sofía, en este punto, algo que siempre me hizo ruido es la Corte
y los votos en disidencia, ¿no? Cuando hay como un fallo que es el que se aplica y la opinión también del juez que se aparta del voto mayoritario. Digo, esto en materia de control constitucional o de la Corte como garante de la Constitución, ¿cómo juega? Es interesante. Al principio no existía la posibilidad del voto en disidencia, pero también es importante, y esto se ha trabajado mucho en doctrina, sobre la importancia de escuchar distintos matices interpretativos sobre un mismo tema, y muchas veces las disidencias o los votos individuales, ¿no? Voto propio, le llamamos aquí, voto razonado, le dice la Corte Interamericana, permiten encontrar matices que terminan siendo la base o el germen de modificaciones jurisprudenciales. Por ejemplo, muy interesante, las posiciones de Petraki en González Delgado han sido las bases para la construcción de un derecho a la igualdad que después se proyectara en otros precedentes. Entonces, escuchar al disidente también es una manera de garantizar la deliberación en el órgano jurisdiccional, que se conozcan distintos puntos de vista y de esa manera se consoliden las evoluciones jurisprudenciales. Es importante también la deliberación en la construcción de las decisiones jurisdiccionales de los más altos tribunales constitucionales, y en ese sentido la Corte Suprema Argentina trabajó muchísimo la deliberación de frente a la sociedad, las audiencias públicas, el amicus curiae. Eso también contribuye con lo que la doctrina denomina democracia deliberativa, y a la transparencia y a la democratización. Tenemos un Congreso que está diseñado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y muchas veces nosotros oímos que la gente o mismo colegas, o no colegas, amigos nuestros nos consultan cuál es la diferencia entre cada cámara, cuáles son las atribuciones que tiene cada cámara y ¿qué se diferencian básicamente? Bueno, qué buena pregunta también. Les había comentado que uno de los primeros ensayos constitucionales fue la famosa Constitución de Filadelfia de Estados Unidos, y el sistema bicameral como lo entendemos nosotros en Argentina nace ahí. Por supuesto que tenemos en Inglaterra la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, que tiene que ver con la tradición histórica y los distintos sectores sociales que eran representados ahí. Pero en realidad el bicameralismo aparece en Estados Unidos como una respuesta para superar un conflicto en torno a cómo debían ser representados los estados. Porque, como sabemos, en Estados Unidos también el sistema federal estaba íncito en el germen del texto constitucional. Los estados preexistieron a la federación. Entonces, ¿cómo debían ser representados los estados en el poder legislativo? ¿Debían ser representados todos por el mismo número? Lo cual iba, por ejemplo, a favorecer a los estados que tenían menos población, o debían verse representados conforme el número de población, lo cual iba a favorecer a los estados que tenían más población. Esto había generado un conflicto, un debate, y era una encrucijada, porque ¿cómo hacer para que los dos se sintieran de alguna manera satisfechos con este diseño? Bueno, y ahí surge los framers, los constituyentes estadounidenses, con la idea del sistema bicameral. Entonces, una cámara representa al pueblo de las provincias o de la nación, mejor dicho, y la otra, que sería la Cámara de Diputados, y la otra cámara representa a las provincias. De allí la diferencia que existe en Estados Unidos y existía en nuestro sistema en la selección de los diputados y los senadores, y también aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con la edad. La Cámara de Diputados se identificaba como una cámara más juvenil, más abierta, más dinámica, más numerosa, mientras que la Cámara de Senadores aparecía como más reflexiva. Y esta idea de que diputados representen al pueblo y senadores a las provincias tenía que ver con el tipo de leyes que iban a tener necesariamente origen en cada una de ellas. No sé, hay intereses provinciales en juego, le vamos a dar el inicio a la Cámara de Senadores, y si es necesario una vinculación más directa con el pueblo como fuente de legitimación de la decisión, se va a tomar a diputados. Pero en realidad la gran diferencia quedó de alguna manera desdibujada en la reforma del 94, donde la elección es directa de las dos cámaras. Y además, el bicameralismo contribuye como control interno. La Constitución es un delicado mecanismo de frenos y contrapesos. Es un diseño de relojería, donde cada instancia controla y a su vez colabora con la otra. Los poderes no están estancados en tres compartimentos. ¿Cómo hacer un poder controlado? Podemos dividir el poder en tres y vamos a tener tres compartimentos
descontrolados. O podemos generar un mecanismo de relojería de control recíproco. Ese control recíproco a veces es intrapoder, las dos cámaras. Se controlan entre sí, incluso ejerciendo control de constitucionalidad. Te quería preguntar, Sofía, hablando del Congreso, si es posible, digamos, en términos constitucionales, si sería constitucional que el voto sea vinculante. ¿En qué sentido lo digo? Que los candidatos presenten propuestas y que de repente aquellos diputados o senadores que no presentaron el número X de propuestas que decían que iban a hacer conforme a los proyectos que ya tenían, que de repente se los remueva. ¿Eso lo ves posible? ¿Podría, o habría que reformar la Constitución para eso? Porque lo digo en la inteligencia de que uno ejerce la democracia principalmente mediante el voto, es por lo menos la facultad para remover a las autoridades que tiene el pueblo. Y uno emitió el voto en base a una plataforma electoral que muchas veces no se cumple. Qué maravilla que es la teoría política, ¿no? Porque así como las ideas de Julieta estaban en Ferdinand Lasalle y tus ideas están en varios autores de teoría política. Tradicionalmente en torno a representación política, ¿por qué nos representan nuestros representantes? Hay muchas teorías en torno a esto. No quiero ser muy simplista, pero podríamos mencionar dos. La doctrina del mandato representativo, donde yo te elijo como representante y vos me representás. Te vas de mi órbita. Y la doctrina del mandato imperativo, que sería más como el mandato del derecho civil. Yo te elijo como representante para hacer X y X. Si vos no lo haces o haces X2, bueno, yo te puedo revocar. Tradicionalmente en nuestro texto constitucional el sistema era representativo republicano federal. Fíjense que el texto constitucional originario no habla de democracia, habla de soberanía popular, habla de representatividad, pero no habla de democracia, ¿no? 1853. Ni siquiera 1860, la palabra democracia aparece en 1957. Pero, ¿por qué? Porque se había adoptado una doctrina representativa propia de lo que sería una teoría política del mandato representativo. El pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes, elegidos a tal efecto. Entonces, las fórmulas que vos planteás, que se llaman el derecho comparado revocatoria popular de mandatos, y que existen en algunos regímenes municipales e incluso provinciales, era ajena a nuestra idiosincrasia. Eso no significa que no sea conveniente. Con la aparición de mecanismos de democracia semidirecta, empiezan a surgir estas ideas. Y la posibilidad del recall, la revocatoria popular de mandatos para el Poder Ejecutivo, para el legislador, implica un cambio de teoría política. Pero ¿sería posible introducirla sin reforma constitucional? Mejián dio una respuesta. Y dijo, la Constitución del 94, la Convención Constituyente, una gran Convención Constituyente, previó dos mecanismos de democracia participativa, ¿no? El referéndum y la iniciativa popular de leyes. La consulta popular y la iniciativa popular de leyes. Pero, dice Mejián, podría el legislador incorporar a través de leyes, y es más, él prepara un proyecto, la revocatoria popular de mandatos. ¿Qué hubiese sido de nuestro país si la revocatoria popular de mandatos hubiese estado prevista, por ejemplo, en el 2001? Aclaro que para que se utilice esa figura siempre se exige gran porcentaje del electorado. Estamos hablando de 60, 70% del electorado para que se dé. No es una figura muy aplicable. De hecho, casi no existen antecedentes, algunos muy excepcionales en el derecho comparado. Pero según Mejián no es necesario la reforma, se podría establecer por ley. Y me gustaría un detalle que es de teoría, pero que es muy interesante. La democracia no está en la génesis de la Constitución, pero sí está en la democracia representativa en 1853, en 1994 se suma la participativa y la deliberativa. Fíjense, escuchar al consumidor cuando se dictan disposiciones que lo afecten o escuchar a las comunidades originarias cuando se dictan disposiciones que lo afecten. Convenio 169 de la OIT. Hoy la democracia constitucional no es solo representativa, sino deliberativa y participativa. ¿Hay algún fallo en particular que te haya marcado a vos en tu historia, en tu trabajo, o que quieras traer hoy para compartir con nosotros y nuestros oyentes? Bueno, muchas gracias. Otra pregunta interesante. La verdad que es muy prolífico y muy interesante la cantidad de pronunciamientos sumamente intuitivos que ha dictado la Corte Argentina
Podríamos citar muchísimos a lo largo de la historia. A mí hay un fallo que me gusta mucho. Lamentablemente fue una corte que estaba actuando durante el gobierno de facto, hubiese sido... pero la decisión en sí es una decisión muy interesante, es un fallo Zaghiri-Div, es un fallo que generalmente se estudia en los primeros años de la facultad. El conflicto que se le presentaba a la Corte y que se había presentado en las instancias anteriores era la ley de trasplantes, prohibía el trasplante de órganos cuando el donante está vivo y es menor. Se da un caso intrafamiliar muy, muy interesante y la Corte termina autorizando a esta hermana mayor que tenía pleno consentimiento informado, plena situación de información de la situación, la posibilidad de que esta hermana mayor done un órgano a su hermana menor. Pero el punto que a mí me interesa y que me gusta mucho de ese fallo es como la Corte dice, es importante tener en cuenta las consecuencias de las decisiones. Si realmente la sentencia contribuye con el objetivo constitucional que se ha buscado en esa disposición o en realidad atenta contra eso. A mí me parece muy importante el ejercicio de una jurisdicción constitucional prudente, de una jurisdicción constitucional tuitiva, pero prudente y sobre todo consciente de si esa sentencia contribuye con la consolidación y concretización de los valores constitucionales y principios y decisiones fundamentales o en realidad genera el efecto contrario del buscado. Creo que eso es una alerta muy importante que debe estar presente en el ejercicio permanente y es muy interesante como la Corte actual ha citado en muchos fallos y incluso en acordadas esa decisión. Te queremos preguntar también, Sofía, en relación a la doble instancia, si esta está garantizada constitucionalmente o no, en función también de esto de que hablábamos de la Corte como una última ratio excepcional, si siempre se debe garantizar la doble instancia. Sí, le llamamos doble conforme, ¿no? El derecho al doble conforme está consagrado en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, con distintos matices. Me atrevo a decir que en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos tiene una dimensión más fuerte porque habla justamente del derecho al recurso, el doble conforme, el doble conforme y en la Convención Americana el derecho al recurso. Está entonces en el bloque de constitucionalidad. Está en la lectura articulada de los instrumentos internacionales. La gran discusión es cuál es el margen de este tribunal que va a realizar ese doble conforme, si debe ser un tribunal jerárquico, si debe ser un tribunal especializado y sobre todo si esa garantía es una garantía íncita en el debido proceso en general o solamente en materia penal. La Corte Interamericana, si bien ha extendido el debido proceso al artículo 8 a todo tipo de proceso, hasta ahora el doble conforme solamente se ha exigido en materia penal o sancionatorio administrativo, en algunos casos habría que ver los matices, y creo que el doble conforme es una de las garantías donde se ha desarrollado más diálogo entre la jurisdicción doméstica y la jurisdicción internacional, y que exige mayor instrumentación de escenarios de diálogo. Vamos a escuchar mucho del doble conforme en los próximos años, sin duda. Estuvimos conversando con Sofía Sagüez, especialista en Derecho Constitucional. Sofía, te agradecemos muchísimo haber venido a los estudios de Radio Muchas gracias, la verdad que un honor, un placer tenerte. Gracias a ustedes, muy buenas preguntas, gracias por la oportunidad. Uno está con Sofía, es como una ola de conocimiento, ¿no? Que se asoma. Y nosotros nos volvemos a reencontrar la semana que viene, a esta misma hora, a las 20 horas. Agradecemos como siempre en la coordinación a Clara Sirven, en la operación a Leandro Salas, en la producción a Agustín Boteatos y a Isabel Gestoso. Mi nombre es Gastón Esmulevici. El mío, Julieta Tobal. Recuerden seguirnos en las redes sociales. El Instagram del programa es @derechoafondoRUA. Estamos en TikTok y en X, también como Derecho a Fondo. Y para volver a escuchar el programa, nos encuentran en YouTube y en Spotify como Derecho a Fondo Radio UBA. Los esperamos la semana que viene para seguir disfrutando de más Derecho a Fondo. Derecho a Fondo por Radio UBA.